vocabulario es corto para agradecerle a Dios tanta misericordia, tanta bondad, su fidelidad, que cada día que tú y yo abrimos nuestros ojos es nueva cada mañana. Él es bueno contigo y conmigo y nos permite seguir adelante. Y yo te invito que si tú no te sabes este canto, lo escuches y después te unas con nosotros en esta alabanza al Señor. Hasta
respirar, hazle así. Respira esa presencia de Dios. Respírate, llénate del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios bien grande. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Toma tu lugar en esta mañana. Y yo quiero decirte de inicio que yo quiero que te vaya bien. Amén. Yo quiero que tu vida sea bendecida. Yo quiero y es mi deseo que seas próspero en todas las cosas, así como también sea próspera tu alma. Amén. Es mi deseo que Dios te bendiga, hermano, hermana, que estás aquí. Y yo sé que así va a ser, porque tenemos un Dios amoroso, amén, bien grande, y que siempre está al pendiente de ti y de mí. Amén. Así es de que dale un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios, porque Él vive, porque Él reina. Dáselo bien fuerte, ¿verdad? Porque Él es tu Dios, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana yo quisiera enseñarte escritura, ¿verdad? Sabemos, vivimos diario en un mundo donde oímos muchas conversaciones, ¿verdad que sí? Y nosotros también hablamos mucho, bueno, los que hablamos mucho, ¿no? Los que casi no hablan, bueno, pero los que hablamos mucho, diario, estamos platicando con alguien, nos reímos, escuchamos, meditamos de lo que escuchamos. ¿Sí les ha pasado? Y muchas veces oímos conversaciones que ni al caso, porque vamos a lo mejor en el metro y siempre hay gente hablando, ¿verdad? Y sin querer escuchamos. Y la vida es escuchar y hablar, ¿sí? Y nosotros como creyentes, como cristianos, como posibilidad de que somos para el mundo, manifestamos algo diferente al mundo. Tú y yo somos un regalo al mundo. Dile a tu hermano y a tu hermana que tienes junto de ti, tú eres un regalo para el mundo. Amén. Y lo que en nosotros se manifiesta es diferente a lo que se manifiesta en el mundo, ¿verdad? Tú tienes la presencia de Dios, yo tengo la presencia de Dios, y es lo que nos hace a nosotros una alternativa diferente para aquellos que están buscando un nuevo o mejor camino para sus vidas. Amén. Y tú eres una buena opción, tú eres una buena alternativa para que una gente sea impactada por la presencia de Dios. Cuando te ven a ti, tienen que ver el reflejo de Cristo en tu vida, en nosotros. Amén. Y entonces, cuando ellos ven la presencia de Dios en ti y en mí, saben que no habían conocido quizás a otra persona como tú. ¿No te ha pasado que te han dicho, oye, tú tienes algo diferente, no sé qué es, pero te ves diferente, hasta hablas diferente? ¿Sí les ha pasado? Y eso es porque tienes la presencia de Dios. Y ahí ellos se dan cuenta, hasta ahí les cae el 20, lo que es ser cristiano. Que ser cristiano no es una religión, no es un eslogan solamente barato, mercadotecnia. No, ser cristiano es tener a Cristo en tu vida, vivir con Cristo, andar con Cristo. Amén. Hablar como Cristo, pensar como Cristo. Y entonces eso llama a vivir una nueva experiencia, una nueva vida. Amén. Y una mejor calidad de vida. Entonces ahora ellos pueden escoger entre seguir como estaban o vivir o ser como tú eres. Amén. Entonces este nuevo estilo de vida que Dios nos dio es una nueva oportunidad para muchos que no conocen a Cristo de poder llegar a sus pies. No somos un así como que solamente un producto barato de la mercadotecnia del evangelismo. No, tú y yo somos productos de calidad hechos por manos del Creador del universo, y entonces nosotros solamente lo que hacemos es poner en acción la palabra de Dios. Amén. Entonces yo muchas veces he pensado que he visto mi vida así como una película,
¿verdad? Y entonces quizás mi vida no era tan emocionante como cuando empecé a caminar verdaderamente con el que todo lo puede. Amén. Y entonces yo empecé a vivir una película de acción, ¿verdad? Con aventuras tremendas con el Señor, viendo los prodigios, milagros, escuchando, ¿verdad? Caminando con hermanos, pero la vida que nosotros vivimos no tuviera un impacto real ni en nosotros, si no fuera porque tú y yo tenemos la presencia de Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Y yo quiero hablarte hoy de 3 áreas de nuestra vida que deben ser educadas, y conmigo, deben ser educadas para ser un reflejo del Señor. Amén. Y una gloria para Dios. La primera área que yo te quiero mencionar es el pensamiento. Hoy, antes de estar predicando esto, yo te hablé algo del pensamiento, ¿verdad? Esta es la primera área que debe ser educada. Y después la palabra, di conmigo, la palabra. Y después acción. Amén. ¿Sí? Esto es así: lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. A ver, todos con su mano, como los niños: lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Amén. Estas 3 áreas no son producto de los genes de nuestros padres y abuelos, tampoco son determinados por las circunstancias y las personas que nos rodean. O sea, eso no es lo que influyó en nosotros. Incluso tampoco llega a ser lo determinante para la educación que recibimos. ¿Cómo es esto? Bueno, en el final vemos que somos el resultado de nuestra propia elección. Tú vives como vives, haces lo que haces, dices lo que dices y piensas lo que piensas porque tú quieres. ¿Cierto o no? ¿Sí? Aquí lo importante es que tenemos que reconocer nuestra responsabilidad en todo esto que acabo de mencionar. ¿Sí? Aquí no podemos decir: yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Pues ya ni modo, ya no tengo arreglo. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Ahorita lo liberamos. ¿No? Qué bueno. O tuve que hacerlo, no tenía otra opción. No, ya no hay ese justificante. O también muchos otros dicen: yo soy así porque traigo arrastrando todos los traumas de mi niñez. ¿Cuántos pensaban así o pensábamos así? Todas estas declaraciones no hacen otra cosa más que colocar la responsabilidad fuera de nosotros mismos, de manera que nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad delante de Dios, de lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago, tengo la alternativa de poder cambiar cada una de esas áreas. Pero si yo pongo la responsabilidad afuera, poner la responsabilidad afuera es justificarse, es poner pretextos. Cuando yo la tengo afuera, entonces no voy a poder hacer nada para cambiarlo. Pero cuando tomamos conciencia primero de quiénes somos realmente y entonces quiénes escogemos ser, comenzamos a vivir. Tú comienzas a vivir de dentro para afuera, no de afuera para adentro. Muchos cristianos están viviendo de afuera para adentro. ¿Cómo es esto? Sí, cada día que pasa se dejan impactar por las diferentes situaciones que se viven y según cómo les fue el día es según su estado de ánimo. ¿Sí? Según lo que oyeron, según lo que pensaron, así es como se sienten. Y nosotros tenemos que vivir de adentro para afuera. ¿Quién vive en ti? ¿Quién habita en tu corazón? Dice la Biblia que la presencia de Dios hermosea el rostro. A ver, córrele al espejo. ¿Quién es el valiente a ver su rostro este día? ¿Cómo amaneció? Allá hay un espejo, para eso está. Caray, por ahí te acomodas el gallo que se te para. La presencia de Dios hermosea tu rostro.
Amén. Tú tienes que vivir de adentro para afuera, porque adentro tú tienes las promesas de Dios. Está escrita en tu corazón. Dice la Biblia en Proverbios: hijo mío, no se aparte de tu corazón esta tabla de mi ley. O sea, escríbelas, átalas, aquí tenlas. Amén. Cuando tú tienes tu corazón lleno de Dios, entonces tú vives de adentro para afuera. Es que hoy no tengo dinero, gloria a Dios. Amén. Es que hoy me siento enfermo, gloria a Dios, porque hay promesa para cada una de las situaciones que tú vives, ¿sabes? Jesús es esperanza. Amén. Y si Jesús está contigo, tienes que vivir de adentro y hacia afuera. Y afuera, somos afuera lo que decidimos ser por dentro. Amén. Tú reflejas, tú eres lo que has decidido ser adentro. ¿Quién eres tú adentro? Hay un canto que me gusta mucho, dice: yo no sé a qué has venido tú, pero yo vine a alabar a Dios. ¿Y sabes por qué hicieron este canto? Yo me imagino, porque vieron a algún hermano estar todo así, sin ganas de aplaudir, y aquel hermano debe haber pensado: pues quién sabe a qué vino, ¿verdad? Pero yo vine a alabar a Dios. Cuando tú vives con el Señor, llegas con toda la energía, llegas con todo el buen ánimo, llegas con una sonrisa en tu boca, llenas de bendición a los hermanos que te saludan, y tu gozo es transferible. Amén. Entonces, esta palabra es importante, porque finalmente cada uno elige qué es lo que quiere ser. Amén. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto le abren sus ojitos, se paran, van al baño somnolientos, se pegan con una mesa que ustedes mismos pusieron la noche anterior en el dedo chiquito del pie derecho, y entonces como que su gozo ya se ve trastocado, se les fue la sonrisa, llegan al baño, se ven la cara y dicen: ay, qué carita, ¿no? ¿Cómo amaneciste, híjole? ¿Sí o no? Y lo menos que hacen es dar gloria a Dios. Un día mi esposo estaba martillando y estaba viendo hacia la calle. En eso salió uno de mis sobrinos, el más pequeño, en su bicicleta, y se atraviesa el muy bárbaro sin fijarse, y venía un carro a toda velocidad, y mi esposo, por decirle cuidado, cuando dijo cuidado, soltó el martillazo. ¿Y dónde creen que se pegó? En el dedo. Y yo vi que se puso rojo, 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 y le dije: déjame subir, no me hables, no me hables. Y se agarraba y subía y bajaba, y yo decía: híjole, le ha de estar doliendo horrorosamente. Y ya después de eso se empezó a reír y dijo: bueno, mejor que me pegué yo en el dedo y no que atropellaban a mí. Es cierto, pero tu gozo tiene que estar ahí, aunque te des un martillazo, aunque te pase lo que te pase, porque tú decides vivir de adentro hacia afuera. ¿Sabes cuál es el problema actual? Que nos estamos dejando golpear por todo lo que se está moviendo allá afuera, por los problemas, por las situaciones. Pero aquel que vive con Cristo Jesús, aquel mismo Jesús que escuchó las palabras de su Padre diciéndole: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, también es tu Padre. Amén. Y esas mismas palabras Él las desata con nosotros y nos dice: tú eres mi Hijo amado. Amén. Tú eres mi hija amada, pero tú tienes que decidir vivir con Jesús. Amén. Yo no entendía un canto que me enseñaron de chiquita, y decía el canto: ando con Cristo, a veces en la luz, a veces en a veces en las sombras. Y yo decía: ¿cómo sombras? O sea, ¿cuáles sombras si se supone que andamos siempre en la luz de Jesús? Yo tenía 6 años, y ya ahora que crecí y ahora entiendo, es que las sombras son todos los problemas y todo lo que te puede rodear allá afuera. Pero cuando alguien ha decidido vivir con Jesús, siempre vas a caminar en la luz. Amén. Porque la Biblia dice que si tú y yo andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. 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 Y
yo tenemos que caminar así, en la luz. Estas tres áreas conforman un todo en el ser humano, donde se van entrelazando entre sí de manera constante. Tú no puedes escuchar. Por ejemplo, si yo me pongo a platicar con él, él no solamente va a escuchar, en algún momento tiene que hablar. Amén. Y entonces nos damos cuenta que lo que pensamos sí influye sobre lo que decimos y hacemos. Y lo que decimos, fíjate bien lo que voy a decir, lo voy a volver a repetir. Lo que pensamos influye sobre lo que decimos y hacemos. Y lo que decimos influye sobre lo que pensamos y hacemos. Y lo que hacemos también afecta nuestros pensamientos y nuestras palabras. ¿Sí quedó claro o los hice bolas? ¿Sí quedó claro? Bien. Entonces vamos a enfocarnos ahora en lo que decimos específicamente, en lo que conversamos, en lo que hablamos con las demás. Yo estaba oyendo a una persona y la verdad sí me dio risa lo que dijo, porque dice, es que llegó alguien y me dijo, oye, ya te viste cómo estás, ya estás más gordita, subiste más kilos, mira cómo estás, ya es necesario que bajes, deshazte de unos kilos, ¿no? Sino que te los corten. Y la otra le contestó y se le quedó viendo y dijo, oye, como que tú estás hablando ya de más, ¿no? Como que tu boca este día habló de más, ¿por qué no vas y te cortas la lengua? Entonces nos damos cuenta que sí influye, por mínimo que sea, lo que decimos en el pensar y en el hacer, ¿sí o no es cierto? Por eso estas tres áreas están entrelazadas y es fundamental que tiene que haber un emisor y un receptor, el que habla y el que recibe y viceversa. Amén. Para escuchar en la conversación, estar presente para escuchar lo que el otro me está diciendo y no solamente hablar y hablar. Amén. Tenemos que también escuchar. Pero recordemos que Dios, el Señor, nos hizo ¿con cuántos oídos? 3 oídos y 2 bocas. ¿Así nos hizo el Señor? ¿No? Con 2 oídos y una boca. ¿Y por qué creen? Para escuchar más y hablar menos. Imagínense de por sí las mujeres que hablamos un montón con 2 bocas, no, seríamos una catástrofe. Pero el Señor fue sabio y a todos nos dio 2 oídos y una boca. Entonces, una conversación no solamente es la parte que está diciendo y la otra escuchando, son las dos partes llevando o desarrollando comunicación. Digo conmigo, comunicación en ida y vuelta, en intercambio. Tiene que haber un intercambio. Amén. Pero no será este aspecto de la comunicación donde yo me quiero enfocar, porque te voy a decir algo. Si yo me enfoco nada más en la comunicación, pasaría lo que pasa los domingos, donde yo estoy hablando y ustedes están escuchando, ¿verdad? Entonces, principalmente, sino que voy hacia dónde nos conducen las conversaciones. Ese es el punto de hoy. ¿A dónde vamos con lo que decimos? ¿A dónde voy con lo que escucho? ¿A dónde voy con lo que hago? Estar presente para lo que conversamos, pues es generar lo mismo que conversamos. Amén. Siendo esta área en todas las relaciones del ser humano. ¿A dónde voy? ¿Te has fijado? Yo un día estaba, yo no sé, les iba a decir, me ven cara de psicóloga. ¿Verdad? Pero lo soy, pero les doy consulta gratis. Y de repente ya me están diciendo, ¿verdad? Ahí que los vecinos, que una señora X que yo ni conocía, y me empieza a contar ahí sus situaciones, y por eso tú tienes que vivir de adentro para afuera, para tener palabra fresca para esa persona. Porque si tú volteas, y a lo mejor hace muchos años así estabas tú, y necesitabas esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, esa palabra de fe, esa palabra de ánimo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando Job dice que él era íntegro, era un hombre justo,
era honorable ante los demás, temeroso de Dios. O sea, no tenía nada en su contra. Mas sin embargo, Dios permitió que Satanás fuera y le tocara su cuerpo. Y dice que lo hirió con una sarna maligna, dice la palabra, ¿sí? Y llegaban sus amigos, que con esos amigos, ¿para qué querían amigos? Con esa esposa que era su ayuda demonia, que diga idónea, pero de un momento fue la ayuda demonia, la ayuda errónea. Y cuando lo vio más en su desesperación, ella misma le dio un consejo sabio y le dijo: maldice a Dios y muérete. Ay, qué sabiduría tenía esta mujer. Tremendo, ¿no? Una conversación que lejos de alentar a Job, lo estaba tratando de afectar. Para él no era fácil sobrellevar esa situación. Imagínate, dice que con los guijarros, o sea, con barro, se rascaba. Y ahora cuando me intoxiqué, pobre cepillo, casi le tumbo las cerdas, ¿verdad? Casi quedó así pelón. Y yo pensaba en Job y decía: no, esto no es nada. Esto no es nada. Y llegaban y se reían de que estaba yo toda hinchada, ¿verdad? Y decían: esta no es mi vieja, decía mi esposo. Ya me la cambiaron, está bien hinchada. Y luego otros decían: ay, nomás de verte ya hasta me dio comezón, mejor me voy. Siempre estamos escuchando y hablando algo. Y Job le pasó. Pero dice que en todo el proceso de su prueba, él en nada pecó contra Dios. En nada. Él decidió vivir de adentro hacia afuera. Por eso esa situación no le afectó a este Job en lo espiritual. ¿Y tú cuántas veces te has dejado afectar por lo que de afuera hacia adentro? Porque decidiste estar afuera. ¿Cuántas veces te ha afectado? Yo te voy a decir que muchas veces, siendo honestos con Dios, porque Dios nos conoce. Y vivimos de afuera para adentro, y esa situación nos ha afectado nuestra relación con Dios. Nos ha afectado nuestra relación con los demás hermanos. Nos ha afectado la relación familiar. Nos ha afectado nuestra propia relación con nosotros mismos. Porque nosotros han escuchado la expresión: ni yo mismo me aguanto. ¿Sí? Ni siquiera nosotros tenemos buena relación con nosotros. Chocamos con nosotros mismos. Pero siendo esta área predominante, el hablar nos enseña qué tipo de conversaciones evitar y cuáles buscar. Y nos explica por qué tenemos que abstenernos de ciertas conversaciones y por qué tenemos que disponernos y abrirnos a otras conversaciones. ¿Sí? Yo siempre les he dicho: cuando alguien empiece a hablar de alguien, mejor corre por tu vida, porque te vas a contaminar. Y sabes que por eso luego también nos afectan, por estar parando la oreja a donde no debemos. Dile a tu hermano: no pares la oreja donde no debes. Amén. Más bien las dos orejas, porque tienes dos. ¿Sí? Vamos a ver un relato donde Jesús no era el conversador principal. Él se suma a una conversación donde él está escuchando y él se suma. Vete conmigo a Lucas capítulo 24. Vamos a dar lectura a versos 13 y 14. Fíjate lo que dice la escritura. Y he aquí, dos de aquellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó
y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y al día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Aquí vemos este relato donde nos habla, ¿verdad?, después de la crucifixión de Jesús. Y dice que estos hombres iban, aquí nos habla de su estado de ánimo. Ellos iban tristes, iban hablando lo mismo. Oye, Cleofás, pues mira, es que ya Jesús ya está muerto. No pasó, yo pensé que nos iba a salvar a todos. Él iba a ser nuestro líder, algo así como Moisés o como Josué, y Él iba a caminar y siempre iba a estar con nosotros. Qué tristeza. Yo me los imagino echando lágrimas, ¿verdad? No tenían consuelo. Y ellos iban en un decaimiento espiritual. Iban caminando y todavía les faltaba, porque estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y no solamente iban hablando de esto, sino de otras cosas, de todo lo que había acontecido. Y yo me imagino que hablaron de Judas, ¿verdad?, que fue el que lo entregó y el que lo traicionó, y decía: por culpa de Judas, a lo mejor, decían ellos entre sí, crucificaron al maestro y ahora está muerto. Y entonces ellos iban tan ensimismados en lo que iban platicando, tan tristes, que se les apareció Jesús. Fíjate, la tristeza, el estar contaminándote, te vela los ojos, te quita la visión. Por eso es importante que tú sepas de qué conversaciones puedes participar y para qué, y de cuáles no. Y Jesús sabía que tenía que intervenir en esta conversación, y Él entró como que se infiltró en la plática y les dijo: ¿qué pláticas son estas que están teniendo entre ustedes? O sea, Él entró y lo que decimos ahora, rompió el hielo, y ya estaba ahí en la conversación un tercero, ¿verdad? Y dice: porque yo los veo que están caminando, están hablando, van platicando, pero también veo que están tristes. Ellos estaban viviendo, decidieron vivir ese momento de afuera hacia adentro, y estaban tristes. Se sentían ya desahuciados, desolados, solos. Y entonces, cuando Él hace esa pregunta, respondiendo Cleofás les dijo: ¿eres tú el único forastero? O sea, ¿qué no sabes lo que pasó? Mira, crucificaron a Jesucristo, a Jesús de Nazaret.
el maestro, el que hacía milagros, el que fue. O sea, ya no estaban hablando en pasado. En pasado, fíjate, estaban tan tristes, que no se acordaban ni de la escritura. Y dice, ¿no has sabido estas cosas que han pasado en estos días? Y todavía Jesús le rasca para sacar más, ¿no? Y le dice, pues, ¿de qué cosas me estás hablando? ¿Qué cosas pasaron? Y a ellos le empiezan a dar el relato de Jesús, que fue un varón. Dice, fue un varón profeta, fue también poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Este relato es interesantísimo, porque aquí tenemos dos personas conversando. No son personas cualquiera. Esta plática de estas dos personas eran discípulos de Jesús, habían caminado con Jesús, por eso estaban tristes. Habían relacionadose con Jesús, no eran unas personas que estuvieran fuera del ministerio de Jesús, caminaron de cerca con Jesús. Mas sin embargo, mientras ellos estaban caminando y hablando entre sí, Jesús estaba de cuerpo resucitado y se sumó a esa caminata y se involucró a esa conversación. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, en el verso 15 al 17, los ojos de ellos dice que estaban velados para que no lo reconocieran, para que no lo conociese. Y entonces vemos aquí la respuesta de Jesús el Maestro. Él no intervino en la conversación solamente, sino porque hay quien interviene y dice, oye, ¿qué te pasa? Estoy triste. Ya, like. ¿Sí o no? Pero hay quien, como Jesús, se mete para hablarles y darles esperanza. Amén. Y entonces, esto nos enseña que, mira, en esta plática, Jesús no se infiltró ni como juez, no se infiltró como alguien para regañarlos, ¿no? Exhortarlos de su falta de fe, porque se habían olvidado de que Él iba a resucitar al tercer día. No, Él se infiltró en esta conversación como amigo, como cualquier otro. Y por eso es el único forastero, le dice que no sabe lo que pasó. Pero la palabra pláticas en griego, que es logos, lo que significa comunicación, ¿sí? Y entonces, ¿de qué modo de comunicación tenemos que nosotros caminar? Esta es la pregunta que tenemos que nosotros hacernos o generar en nuestros corazones. Sobre la conversación, Jesús se involucró preguntando. Él escuchó, se acercó y después preguntó. Cuando Él pregunta, les invita también a ellos a conversar con Él, porque entonces ya dejan de platicar ellos dos y se centran en Jesús. Y entonces cambian ya la mirada, diciéndole que ni siquiera Él sabía qué había acontecido, pero Él había escuchado lo que afuera de ellos estaban conversando, los llevó a estar tristes de corazón. Sabes que cuando tú tienes que tener la sagacidad, dice la palabra, que tú tienes que ser astuto para cuidarte también, para conducirte. Amén. Y entonces, cuando las acciones te van a involucrar directa o indirectamente en una situación que no es cómoda para nadie, tú tienes que tener la sagacidad de entrar o de salir. Acuérdate que ellos iban platicando, estaban tristes y Jesús se mantuvo al límite. Dice que Él estaba afuera y hasta después se acercó y le dijo, es que los veo que están tristes, y le habló palabra. ¿Cuántas veces tú te has encontrado hermanos o hermanas que están así tristes o enojados o como estén, y en verdad te has acercado para darles esa cátedra de la Escritura como la dio Jesús? No solamente para sumarte a una conversación, ser parte de un algo,
y estar escuchando y también ser partícipe de esa situación. Es como echarle más leña al fuego, es como echarle más sal a una herida. ¿Sí me explico? Y que solamente participaste para ser parte de un diálogo X, sin sentido, sin beneficio, sin bendición. Aquí Jesús tuvo un objetivo y él retomó todas las escrituras. Les tuvo que hablar de todo, y cuando ellos entendieron, entonces fueron abiertos sus ojos, dice la escritura. Pero ellos iban caminando. O sea, lo que yo quiero darte a entender es de que no solamente hables por hablar, ni hagas por hacer, ni camines por caminar, sino que vayas con un propósito. Ellos sabían los hechos y hablaban de los hechos, pero no estaban viéndolos. Ellos estaban cegados por su tristeza, porque estaban dejando impactarse por lo que estaban viviendo. No se trata de saber lo que sucede solamente, sino de ver los hechos desde el lugar donde Dios los ve. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que ser espiritual para entender, digerir lo que está pasando, ir a las escrituras por tu promesa. Amén. ¿Es fácil la partida de alguien, un familiar? Y estoy hablando de que no se ha ido de viaje, ¿verdad? Y que donde tú vas a tenerlo de regreso, sino un fallecimiento. ¿Es fácil? No. Déjame decirte que para nosotros no fue fácil la partida de mi hermana. Mas sin embargo Dios consoló mi corazón antes de, y Él permitió que tuviera yo una visión esa noche que mi hermana partió, y fueron y nos avisaron y nos dijeron que mi hermana estaba grave. Y yo le dije a mi esposo: no, mi hermana no está grave, mi hermana ya partió con el Señor. Le digo, y yo pude ver su lápida donde decía: aunque ande en valle de muerte, no te veré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y yo le dije: y ella está con el Señor. Esto es mentira lo que están diciendo ahorita. Y efectivamente, a la hora que yo tuve la visión, mi hermana ya había partido con el Señor, y yo le pude agradecer a Dios. Pero otra de mis hermanas estaba con ella en ese momento, y ella tomó y manejó lo que pasó de afuera para adentro. Y déjame decirte que a ella le afectó no solamente en lo espiritual, le afectó en lo emocional, tanto que se le desarrollaron enfermedades. Ella se envejeció bien rápido, ¿verdad? En 15 días estaba canosísima. Ella le dio vitiligo porque empezó a tener los nervios alterados. Y ella empezó a vivir de forma diferente. Mientras nosotros estábamos alabando a Dios, estábamos orando al Señor, estábamos pidiéndole que Dios nos diera ese consuelo, que Dios viera por sus hijos, porque dejó 4 niñitos en ese entonces. Ella, el más pequeño, tenía 4 años. No era una situación fácil, pero nosotros sabíamos que lo que dice la Biblia, que tenemos que dar gracias a Dios en todo, dice. Cuando tú decides vivir de adentro hacia afuera, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. No tienes necesidad de que lo que estás viviendo lo vivas de afuera para adentro y te impacte en tu salud, y te impacte en tu vida espiritual, y que impacte en tu familia. Por eso muchos se suicidan, por eso muchos hacen lo que no tienen que hacer, porque no tienen a un Cristo resucitado. Pero tú y yo tenemos a un Cristo que vive y reina. Tú y yo tenemos esperanza en Jesús. Tú y yo todo lo podemos en Cristo. Tú y yo estamos hechos de la misma esencia que Dios. O sea, somos esa extensión de Dios en la tierra, tú y yo. Amén. No dejes que las conversaciones te abatan, te revuelquen, arrasen contigo. No permitas que las situaciones que vivan te estén destruyendo diario. Sabes que eso no es sano. Por eso Jesús tuvo que intervenir. Cuando tú estás poniendo más atención a conversaciones que no son sanas, cuando tú estás poniendo más atención a aquello que te está afectando antes que a Dios, Jesucristo tiene que intervenir en tu vida. Jesucristo tiene que intervenir, porque cuando Jesús se hace presente, las cosas cambian.
Amén. Cuando Jesús se hace presente, tu pensar cambia, tu actitud cambia, y más que reflejar lo que sucede, nosotros tenemos que reflejar a Jesús, porque Jesús está más interesado en esa plática que tú y yo. Jesús está más interesado en nuestras vidas muchas veces que tú y yo. Amén. Por eso tenemos que cuidar esas conversaciones que escuchamos y que hablamos. Amén. No es posible que nosotros estemos diciendo que creemos en Jesús y las cosas de afuera nos estén impactando. Hasta un comentario: oye, ya viste, a lo mejor tú no veías algo en tal o cual hermano, y de pronto te dijeron y ya empiezas a ver lo mismo y empiezas a hacerte partícipe de eso. Eso no es sano. Di conmigo, no es sano. Tenemos que cuidar. El verso 19 y 24 nos habla de que les dijo, ¿qué cosas? O sea, ¿de qué están hablando? Y le dijeron de Jesús del Nazareo. Pero aunque, fíjate aquí, yo puedo decirte algo, que esa idea que ellos tenían, donde habla y dice, nosotros pensábamos que Él es el que nos iba a redimir, que Él era el que nos iba a salvar, y ahora resulta, si ves el verso 21, dice, de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día, y esto no ha acontecido. Se cansaron de esperar. ¿Sabes por qué muchas veces te ves envuelto en conversaciones que no nutren tu vida? Porque no buscas la presencia de Dios. No te estás nutriendo de la presencia de Dios. Y esto es tan importante, de verdad, tan importante. Esto ya es el colmo. Que diríamos, hoy es el tercer día y esto no ha acontecido. Aunque también, fíjate, por otro lado, dice, nos ha asombrado las mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron, ¿a dónde? Al sepulcro. Por eso muchos dicen, ay, las mujeres son bien chismosas, ¿no? No somos chismosas. Estas mujeres buscaban a Jesús y no se querían separar de Él, ni aún cuando estaba en el sepulcro. Ellas estaban más conscientes que los varones. Ellos estaban, ay, ya no tenemos al maestro, y ahora, ¿quién nos va a impartir la Santa Cena? ¿Quién va a orar por nosotros? Y si le mocho la oreja a otro soldado, ¿quién se la va a pegar? Ya no está Jesús. Y aquellas mujeres estaban al pendiente del sepulcro, porque sabían que estaba la promesa que Él les había dicho, que al tercer día Él se iba a levantar de entre los muertos, y ellos mismos lo iban a ver. Amén. Cuando tú te has dejado contaminar por conversaciones ajenas a ti y has caído en ese juego de Satanás, porque es un juego sutil de Satanás, déjame decirte que de todas maneras Jesús va a aparecer en tu vida. Amén. Él te va a saber que Él está vivo otra vez y que no quiere que te contamines con eso. Gloria a Dios. Y entonces dice, en cierta forma, yo veo esta palabra y en cierta forma ellos se alegraron porque esas mujeres fueron a llevarles esas noticias. Dice que como no hallaron su cuerpo, vieron el sepulcro, en que también, dice, habían visto visión de ángeles. ¡Ay! Mientras aquellos estaban llorando su pérdida, las mujeres estaban ocupadas viviendo de adentro hacia afuera, y ellas tuvieron la bendición de ver ángeles. Y aquellos, como estaban en su duelo, viviendo de afuera para adentro, ellos no vieron nada. La bendición está. ¿Quieres que tu bendición se expanda y ver ángeles y tener visiones y ver cómo se va a mover el Espíritu Santo? Pues tienes que saber esperar en las promesas de Dios. Amén. Saber esperar en la presencia de Dios, buscando a Dios. Estas mujeres, dice que les habían confirmado la promesa. ¿Cómo voy a creer que unas simples
mortales fueron y les fueron a decir a ellos, fíjate cómo el impacto, y de todas maneras se estaban dejando guiar de afuera para adentro. Aunque esto era positivo, diciendo habían tenido una visión de ángeles y quienes les dijeron los ángeles, Él vive. Amén. Él vive. Y entonces dice que fueron algunos de ellos hacia el sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho. Todavía no les creían, pero la curiosidad no los dejó ahí inquietos. Dijeron, pues a ver, órale, vamos a ver si es cierto, ¿no? Lo que ellas nos dicen. Todavía tenían velados los ojos. Cuando tú te sumas a conversaciones que no te traen bendición, tus ojos quedan velados. Estás viendo pero no ves. ¿Has escuchado eso? Estás viendo y no ves. Y entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tienes que cuidarte con quién andas, qué hablas, qué dices y qué haces. Y si vas a andar con alguien que es tardo para creer, que es tardo para oír, y estoy hablando no tu palabra, sino la palabra de Dios, que es lento, pues háblale palabra. La exhortación no solamente se traduce, todos oyen, ay, ya nos va a exhortar el pastor y ya se están preparando porque piensan que es regaño. No siempre es regaño. La exhortación que Dios te da es también llevar esas palabras de aliento y de esperanza, de cambio, que tiene que cambiar y arrepentirse, porque Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, ya arrepiéntanse, ya no sean necios. Amén. A veces es tan fácil llenarnos de cochinada y media. Yo escuchaba a mis vecinos, tuvieron fiesta y le echaron todo el volumen y todos mis vidrios se movían, no nos dejaban estudiar el viernes. Cerramos puertas y todavía el ruido se filtraba, ¿sí? Llegó una patrulla y les hizo la recomendación que le bajaran. ¿Y qué creen que dijeron? Seguramente fueron los de enfrente, o sea, seguramente fueron ellos. Y mi esposo y yo así como que vamos a orar. Y dice una de ellas, se le ocurrió decir, pero cuando ponen sus alabanzas a todo volumen, no las ponemos a todo volumen, ¿no? Pero bueno, Dios les abre los oídos para que escuchen las alabanzas, pero... Y el caso que se fue la patrulla y dijeron, para que se les quite, lo vamos a poner más. Estos cristianos, y nos dijeron, bueno, un montón de groserías, ya se imaginarán. ¿Y qué hicimos? Cualquiera hubiera dicho, no, yo soy cristiana, pero no soy tonta, ¿verdad? Y pues ahorita voy a bajar, me los voy a poner quietos y les voy a decir que yo no fui. No. Y entonces nos quedamos viendo, estaba mi nieta, el pastor Enrique y estaba yo. Y dijo mi esposo y extendió su mano, Señor, gracias, porque ya su aparato se les descompuso, Señor. Y va a cesar todo esto. Y en cuanto a lo que dijeron a nosotros, Señor, pues a nosotros se nos resbala porque nosotros sabemos, ¿verdad? Y seguimos. A los 5 minutos no escuchamos nada, silencio total. A los 10 minutos medio sonaba y se bajaba y dijimos, la curiosidad, fuimos a ver qué estaba pasando. ¿Qué creen que pasó? Que se les descompone. Y estaban ya con una lamparita atrás viendo cómo lo iban a arreglar y le metían y le hacían y estaban con desarmadores y estaban no sé qué. ¿Y qué creen? Que no pudiera. ¿Qué quiero decir con esto? Al otro día, ayer, yo vi a mis vecinas y yo salí y le dije, hola Marita, Dios te bendiga. Buenos días, Dios le bendiga. O sea, en automático me contestaron que Dios me bendijera, cuando un día antes me estaban diciendo hasta de lo que me iba a morir. Si yo me hubiera dejado enrolar por esa conversación que ellas tenían y todo, ¿qué actitud tendría yo con mis vecinas?
Híjole, no la quiero ni ver. Agarra a mi esposo porque cuando tú no te dejas contaminar, sabes que estás guardando esa parte donde Dios te hizo libre. Amén. Amén. Dios te hizo libre. Por eso, cuando estos estaban teniendo esa conversación y ya se estaban llenando más de tristeza y de esa parte de desahucio, de pérdida, porque ya no estaba el maestro con ellos, tuvo que mandarle unas mujeres, ¿verdad?, para que les dijeran: ¡hey, alégrense porque el sepulcro está abierto y el maestro no está! Eso quiere decir que entonces sí ha resucitado, no se robaron su cuerpo, Él vive, Él vive, Él reina, Él se levantó, aleluya, amén. Y yo doy gloria a Dios, porque Él mismo dice: no era necesario que Cristo padeciera estas cosas, o sea, yo tenía que padecer por ti, para limpiarte, para sanarte, para enseñarte a cuidarte en este mundo, a cómo te desarrolles. Y entonces, esto es así, que si pudiéramos escuchar, ay, que hubiera habido una grabación, mi Leti, de todas esas conversaciones, te aseguro que queríamos estar ahí parando la oreja. Yo le digo a mis hijos: para la mocha. Estaríamos ahí. Que Vale dijo: a ver, espérate, que no oigo, cállate, Eliseo. Deja de comer cacahuates. Deja de toser. No me hagas escuchar lo que Jesús está diciéndoles. Pensé que el vecino. Tendríamos esa cosa de estar oyendo. ¿A poco no les gustaría? Pues no tenemos esa grabación, pero aquí está la palabra y te relata lo que... Amén. Y entonces, esta conversación, si la pudiéramos oír, y es más, que tuviéramos un video, una película, me gustaría ver la cara de Pedro, la cara de todos los que estaban ahí hablando ahí. Ay, es que ya no está Jesús, el maestro. Juan, ¿ahora en quién me voy a recargar? Ya no está el pecho de mi maestro. Y en el de Pedro, pues como que no me dan ganas, no se siente igual. Todos viendo de forma diferente y sufriendo. Y entonces veríamos cómo vio Jesús, cómo los vería Jesús en el tono en el cual le dijeron que estaba, pues ya no estaba con ellos, su desesperanza, su incredulidad. Y cómo era su comunicación, cómo se pudieron mantener en esa comunicación, en ese estado, y no hubo ni uno de ellos que dijera: a ver, dejen de lloriquear, chamacos estos. Pues si todavía la Biblia es el tercer día y Jesús dijo que iba a resucitar, vamos a estar atentos a eso. No hubo ni uno de ellos que recordar esa promesa. Tuvieron que ir las mujeres. Y entonces Jesús no necesita escuchar más para saber dónde estaban parados aquellos sus discípulos amados. Él no necesitó más. Sabía que estaban parados en un terreno delicado donde sus emociones estaban siendo movidas, donde sus emociones estaban siendo afectadas, trastocadas. Y entonces ahora era su turno de hablar, y lo que habló fue firme. Y cuando Él les dijo, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que de Él decían. Cuando Jesús habla, te habla con la palabra. Amén. Cuando Jesús habla, deja ver su reino en tu corazón. Cuando Jesús habla, toca tu mente, tu corazón, tus entrañas. Y por eso es necesario que Jesús se introduzca en nuestra vida. Amén. Amén. Ahora entiendes por qué has hecho lo que has hecho, has dicho lo que has dicho y has pensado lo que has pensado, porque muchas veces has vivido de afuera para adentro. Y entonces esa conversación nos conduce a la desesperanza, a la tristeza, al enojo. ¿Hay quien no estuvo presente en una situación?
Y de repente le dijeron lo que pasó y dice, ¿para qué me dice? Ya hasta me enojé. ¿No han escuchado eso o no les ha pasado o nomás a mí? Ay, qué bueno, uy, nomás a mí. Pobrecito. Pero déjame decirte que esas malas conversaciones es como las malas amistades, te corrompen, son nocivas. Así sea una hermana y un hermano, si su conversación no te aporta nada bueno, mejor y háblale de Jesús, cítale la palabra. Amén. Cítala en vez de decir, ay, sí es cierto, manita, tienes razón. Mira que yo no había visto eso, pero ahora que lo dices, pensándolo bien, sí es cierto. Ya perdiste. Ya perdiste. Tenemos que estar atentos. Él está viendo y tú tienes que hacer lo mismo. Ver, saber escuchar. Y si vas a intervenir en una conversación, sé de bendición. No le eches más leña al fuego. Porque la lengua de los chismosos, la lengua de los difamadores, dice que es como la lengua de una víbora, que tiene su veneno abajo de su lengua y en cualquier momento te lo va a escupir. ¡Qué tremendo! Es lo que dice la Biblia, eso no lo digo yo, Y en cualquier momento te va a envenenar. En cualquier momento, por eso es importante que cuidemos esa área. Es necesario que tú ayudes a los que están viviendo de afuera para adentro. Que ayudes, fíjate lo que dije. No que te sumes, que ayudes. Dile a tu hermano, tienes que ayudar. Para que el Señor no nos diga insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nosotros tenemos que ser entendidos, tenemos que ser tardos para hablar. Y yo siempre digo algo, que el que habla en kilómetros, fíjate lo que voy a decir, el que habla en kilómetros y piensa en centímetros, merece un castigo. Sí, por eso es mejor. Y si ya estás oyendo y ya para no oír más de la cuenta, si es una mala conversación, cuidadito, y más si es cristiano, ¿no? O cristiana. Háblale con la palabra y háblale del riesgo que está teniendo y de lo que la Biblia dice al respecto. Cuídate con quién te relacionas. Las escrituras son bien claras. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Así como entró, de discretamente él quería salirse, pero ellos no lo dejaron. Dice que ellos no lo dejaban. Y entonces le dijeron, quédate con nosotros porque es hecho tarde. ¿Y él qué creen que hizo? Se quedó con ellos. Se quedó con ellos. Cuando tú invitas a Jesús a tu comunicación, a tu vivir diario, Él se queda contigo y Él te ayuda a cuidar esa área. Amén. Él se queda, si tú se lo pides. Si tú le pides, Él se va a quedar contigo. Y entonces ya con ellos dice que se sentó a la mesa y compartió, como siempre estaba la Santa Cena. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. ¿Por qué el pan? Y porque ya el pan es el alimento fuerte, sólido. Amén. Lo que Dios te da siempre va a ser un alimento sólido, sano. Amén. Y Él les dio pan, dice, les dio la palabra es pan, es el pan. Yo por eso ahorita te estoy dando la palabra para que tú la comas, la digieras, la disfrutes. Amén. Y cuando entra la palabra a la vida, cuando entró el pan, fue cuando les fueron abiertos los ojos. Cuando Jesús viene y entra a la vida,
de alguien que no se ha cuidado en sus conversaciones, de alguien que no ha tenido el cuidado de vivir de dentro para afuera, Él viene y dice que entonces le da la conciencia, le abre los ojos y reconoce quién es Jesús. Amén. Y tú y yo tenemos que reconocer a Jesús en nuestra vida. El cuidar esas conversaciones es importante. El fruto fue diferente aquí en Jesús. Y les dice, fíjate, como dice en el verso 32, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mismos mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? ¿Quieres hacer arder el corazón de alguien? Háblale de las escrituras. ¿Para qué le quieres hablar del vecino chismoso? ¿Para qué le quieres hablar de tus problemas personales? ¿Para qué quieres rascarle de alguien que dijo que vino, que hizo, que fue, que vino, que si es o que no es? Habla de las escrituras. Amén. Métete a la palabra. Y dice, no ardía, y cuando nos abría las escrituras, entonces ibas a hacer arder un corazón, hasta el tuyo va a arder. Porque muchas veces metiéndonos en lo que no nos importa, lo voy a decir así, tal cual es, por metiches, ¿en cuántos problemas nos hemos metido? Porque nomás fue ahí. Total que ni aporté nada y hasta yo salí crucificado, dice. No, por metiche. Di por metiche. ¿Sí o no? Y mejor es, vas a hablar, habla de las escrituras. Haz arder corazones a través de la palabra de Dios. Y entonces ya no estaban tristes, sino sus corazones estaban ardiendo. ¿Qué los cambió de actitud? ¿Qué cambió? Pues fue la conversación que tuvieron con Jesús. Una conversación sana, una conversación edificante, una conversación bendecida. Amén. Esa es el clase de conversaciones que tú y yo tenemos que tener con la gente. Hacer arder corazones. No hacer arder corazones de envidia, hacer corazones arder de coraje o hacer arder corazones de ira. No. Del amor de Dios, que el tuyo también esté ardiendo para que contagies a otros apegados, ardientes, y entonces sus acciones fueron bien diferentes. ¿Qué fue lo que cambió la actitud de los discípulos? Pues la conversación que tuvieron con estas mujeres. Amén. Porque de tristeza vino y de desesperanza vino esa alegría y esa esperanza. Entonces sí cumplió la promesa y cambió la actitud de aquellos discípulos. ¿Qué es lo que ha cambiado tu vida? Pues la presencia de Dios, las conversaciones que luego tenemos. Eso ha cambiado tu vida, eso ha cambiado mi vida. El oír testimonio de sanidad, el oír testimonios de fe, el oír testimonios de milagros, ¿no cambiarán nuestras vidas? Amén. Alimentémonos de eso, de ese tipo de conversaciones. Amén. Yo les invito y les exhorto, iglesia, en esta mañana, y les quiero recordar que así mismo, como en esa conversación estaba Jesús, sea Jesús en nuestro hablar y en conducirnos aquí en esta iglesia. Amén. Que así seamos. Que no seamos Judas, porque Judas se murió, pero el espíritu que operó en Judas, ese está vivo. Los espíritus no mueren. Aunque hay quien bobamente dijo que cuando salía el demonio de una persona se desintegraba, y otro dijo que no, quién sabe dónde andaba, pero